Los del Faro lanzan nueva bomba o será cohete soplado y Estados Unidos puede enviar a los haitianos al SECOT. De eso y más, hoy bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, activa la campanita para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de los videos que ha lanzado el Faro. Sí, van 2 videos y falta un tercer video de esta nueva investigación, de esta nueva bomba, como dicen ellos, que ya parece cohete soplado nuevamente. Aseguran que el gobierno del presidente Bukele pactó con las maras y para esto nos presentan su fuente. Adivinen quién es su fuente. Es un ex miembro de la Mara, un ex pandillero, dice, como si en algún momento dejaran de ser parte de la Mara. Aparte, pues saben dónde está y se reunieron con él, pero no nos van a contar, dicen. En 2018, el Faro no ha dejado de investigar la relación entre las 3 principales organizaciones criminales que operaban en El Salvador y el actual gobernante del país. El Faro ha publicado audios de funcionarios, fotografías y documentos oficiales del gobierno del mismo Bukele, que demuestran su pacto con las pandillas. Incluso consta en documentos oficiales de Estados Unidos que estos acuerdos existieron. Esa relación que inició en la alcaldía se mantuvo sólida una vez que Bukele alcanzó su primer periodo presidencial, hasta que el pacto se rompió en marzo de 2022. Hemos intentado reconstruir el contenido de esos acuerdos y la forma en que Bukele sacó ventaja política de su acercamiento con las pandillas. Carlos Cartagena, Charlie, es un pandillero que adquirió notoriedad siendo un adolescente, luego de ser protagonista de una miniserie documental de la BBC que lo mostraba a sus 16 años siendo el líder de uno de los más importantes bastiones nacionales de su pandilla, la facción Revolucionarios del Barrio 18, la estructura criminal con la que inició la relación entre el entorno de Bukele y las pandillas. Esta entrevista ocurrió a lo largo de 2 días en los primeros meses de este 2025. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Interesante, ¿verdad? ¿Qué clase de fuentes, qué clase de amiguitos tienen como para sentarse a la par, entrevistar a una persona que está huyendo de la justicia de El Salvador? Bueno, no una, a dos, porque también entrevistan a alguien con alias Lira, Liro, dicen ellos. Esta persona también tiene orden de captura. Y miren, algo que se puede ver en la entrevista es que este personaje de nombre Charlie está fuera de El Salvador porque ahí al fondo se alcanza a ver que tiene ese aparatito que es para calentar, una calefacción. Entonces pues no está en El Salvador. Los del Faro se reúnen con él y él empieza a narrar cómo ha sido el tema de estos acuerdos. ¿Cuáles pruebas presenta? Ninguna más que su propio testimonio. Como ya decían los del Faro, él se hizo famoso a los 15, 16 años por un documental en la BBC donde aseguraba que se había ganado su puesto dentro de la Mara por haber cometido crímenes, porque no se tentaba para quitarle la vida a nadie. Entonces se ganó ese puesto como líder de la Mara. Estos son con los que negocian los del Faro. Y pues quien fue el intermediario de todo esto fue Carlos Marroquín, alguien que está en el gobierno en el área del tejido social. Como pruebas, nuevamente el testimonio que tienen, también vinculan al diputado suplente de la diputada Susy Callejas. Hasta el momento no presentó Charlie ninguna prueba. Ahora, ¿será que se puede confiar? Yo lo invito que si usted quiere vea estos 2 videos. Yo los vi y falta un tercer video. Uno de los videos está titulado Sin cuerpo no hay delito, pero una investigación periodística se puede concentrar y se puede asegurar lo que se dice basado en el testimonio de esa persona que es prófugo de la justicia, que acepta que agarró dinero para obligar a la gente a votar supuestamente por una persona. Y quien quita y no hubiera agarrado ese dinero también para dar ese testimonio. No, moralidad no creo que tenga, ¿verdad? Y también hay que poner en tela de juicio el hecho de que hasta qué punto algo con fines periodísticos se vuelve también cómplice de ellos, porque como lo decía, para tener esos contactos, para reunirte en el extranjero con alguien que tiene una orden de captura,
para estar hablando con otro personaje de nombre Lira que también está siendo buscado en El Salvador. No cualquiera, ¿verdad? No cualquiera. Pero vamos a hablar un poco de lo que también les está fallando. Porque esto es un refrito. No es la primera vez que el Faro sale y diciendo que el gobierno pactó y todo. Cuando empezaron con una serie de fotografías, aseguraban que quien estaba en el penal también era, no sé si recuerdan que decía, ay, miren cómo camina, camina igual. Pues resulta que al tal Charlie le preguntaron, mire, ¿y entonces quién era? Y le dice, no, pues uno de ellos era Denis Salinas, que actualmente es diputado, le dice, otro era Carlos Marroquín, y empieza a decir nombres. Nunca dijo que Nayib Bukele, cuando siempre nos quisieron meter la narrativa de que era Nayib Bukele el que estaba ahí en el penal. Entonces ya ven, mientras dicen cosas, luego dicen otra cosa. Entonces confiar en la palabra de estos, yo diría que no se puede. Pero usted saque sus propias conclusiones. Lo que sí ha dicho el presidente Bukele es que está claro que en un país en paz, sin muertos, sin extorsiones, no es algo rentable para las ONGs, derechos humanos, ni para los medios globalistas. Y su problema con El Salvador no es solo que se les hizo perder su negocio, sino que se está convirtiendo un ejemplo para los demás países que sí pueden vencer el terrorismo y que sí se puede vivir en paz, dijo el presidente Bukele. Y bueno, de hecho hemos visto cómo Donald Trump en sus 100 días en la presidencia elogió al presidente Bukele, elogió el sistema de seguridad en los penales de El Salvador y es por eso que tienen este acuerdo con el gobierno y yo creo que por eso dice el presidente, miren, pues ellos están perdiendo su negocio. O dígame usted, toda esta gente que tenían las agencias con los vigilantes privados, que tenían las ventas de armas, que tenían las funerarias incluso, no han perdido su negocio desde que vivimos en paz, porque lamentablemente pues había mucha economía alrededor de las muertes. De hecho, estos mismos de apellido Martínez que hacen esta entrevista llegaron a asegurar que había una economía tras las maras que si se quitaba, pues iba a haber una crisis económica. Creo que hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador, llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Cosas, cada quien saque su conclusión. Yo quiero también compartirles que, como ya lo decía el presidente Bukele, los demás países lo toman como ejemplo. Costa Rica dice que va a trabajar en el tema carcelario muy similar a El Salvador. Don Gerald Campos, el ministro de Hacienda, Novia Costa y todo el equipo de gobierno, estamos consiguiendo los recursos económicos que nos permita construir una nueva cárcel bajo un modelo mucho más de disciplina, mucho más de respeto. Lo hemos visto en El Salvador. Y ese país hermano nos está ayudando. Y escuchaban, ese país hermano nos está ayudando porque es lo que dice el presidente Bukele. El problema es que El Salvador no solo los hizo perder su negocio, sino que se está convirtiendo en un ejemplo para los demás, haciendo también que pierdan el negocio en los otros países. Porque, miren, recientemente estaba de Ecuador una comisión aquí que vino a conocer cómo funciona el sistema de seguridad, el sistema carcelario en El Salvador. Estuvieron reunidos aquí con el gabinete de seguridad. Eso fue esta semana, porque todos quieren llegar a un punto como está El Salvador. Creo que muchas veces a los salvadoreños hoy ya se nos hace muy cotidiano esos momentos donde la policía publica 0 homicidios. 0 homicidios decimos, pero no vemos todo el arduo trabajo que hay atrás para que hoy la policía venga y nos diga, miren, hoy 0 homicidios y
Tras eso, como dice el presidente Bukele, siempre van a haber gente que no está contenta. Otra que no estaba para nada contenta era la diputada Marcela Villatoro, porque recordarán que hace un tiempo en la asamblea dijeron, miren, quitémosle un botón, ni solo sí, solo no, porque eso de me abstengo y no doy el voto, ya que no cuente. Y no les ha gustado, no les ha gustado ni a Marcela, ni a Francisco Lira, ni tampoco a la diputada Claudia Ortiz. Y bueno, salió bien, pero bien bravita la diputada, porque al ella querer dar su voto en abstención, se le iba a notar ahí como un voto en contra, porque o vota que sí, aprueba el régimen, o vota que no aprueba el régimen, porque las medias tintas no sirven para nada, y que se encachimbó. Ustedes no nos pueden obligar a votar a favor o en contra, porque lo que ustedes quieren, y fíjese bien, población salvadoreña, es tomar este videíto, como los videitos bayunquitos que les gustan hacer a ustedes, y en la hora de las elecciones decir que nosotros estamos en contra de la población salvadoreña y de las medidas que se están tomando, entre otras palabras que a ustedes les gustan inventar. El diputado Francisco Lira fue muy claro al decir no votaré. Todo este día nosotros hemos estado observando las votaciones y las propuestas que nosotros presentamos, ustedes no las votaron. Y las propuestas que se han presentado también por la diputada Claudia Ortiz, no las votaron. Y no solo en esta sesión plenaria, sino en varias sesiones plenarias. Por otro lado, ustedes no pueden consignar el voto en contra porque ¿acaso no entienden el español? Claramente se dice no votaré. Y usted, diputado ridículo, que dijo no, entonces, ¿qué idioma habla? Porque para ser diputado de la Asamblea Legislativa tiene que saber que tiene que hablar español. ¿O acaso habla chino o qué otro idioma habla? La idea, diputados, es que si ustedes no entienden el español, les hemos dicho no votaremos. Eso quiere decir que nuestro voto y la consignación del mismo no es a favor. Y ya lo explicó el diputado Francisco Lira por qué. Bueno, no es a favor, pero tampoco es en contra, y entonces como para qué, ¿verdad? Pero sí hubo respuesta de parte de Ernesto Castro, ya ven, eso se debe a que no quieren que se utilice, dice ella, el video diciendo, ven, dieron el voto en contra, pero al final ya la imagen la tienen pateada. Y yo creo que sí y no, me parece perfecto, así se debe de votar, porque ¿de qué sirven las medias tintas? ¿De qué le sirve voto en abstención? O si quiere que pase algo o no quiere que pase algo. Sencillo, pero pues no están de acuerdo. Escuchemos la respuesta. Pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que se emitan. Y lo que regula la manera y la forma de votación está en el artículo 86 que trata sobre las formas de votaciones. Y dice, las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se representa a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución. De hecho, ocupando también el mismo ejemplo, en el caso del procurador se votó en contra, por lo cual aquí la votación es a favor o en contra, que eso es lo que dice la ley, por lo cual si no apoyan se consigna en contra. Y la queso, pues. Se consigna el voto de la diputada Marcela Guadalupe Villatoro de Moisés en... Tiene la palabra diputada Marcela Villatoro. Y ahí empezó a gritar la diputada, y para que no dijeran que es una dictadura, fue cuando se le cedió la palabra. Pero como ven, están molestos, y lo que hizo el presidente de la Asamblea es leerle el reglamento que se basa también en la Constitución. O dan el voto o no dan el voto, punto.
pero pues no no quedó satisfecha la diputada. Al final ahí quedó un voto en contra, aunque ella dice que no fue así. Brevemente le comento que la administración del presidente Donald Trump acaba de declarar las Maras, es un grupo criminal en Haití, como terroristas, un grupo terrorista, al igual que hicieron con el tren de Aragua. Ahora es muy posible que, pues como dice el periodista Roberto Valencia, que en los próximos días también lleguen desde Estados Unidos vuelos con haitianos directito al SECOT, porque ese ha sido el acuerdo que hizo el gobierno, que pues aquellos que Estados Unidos declara como enemigos de su nación terrorista puedan ser enviados a prisión en El Salvador. No se espante, yo lo que digo es que aquí nos vendieron que iba a ser un infierno cuando vinieran esos venezolanos a prisión. En nada nos ha afectado, ha sido un acuerdo que ha hecho el gobierno y que pues colabora con los Estados Unidos, que algo bueno se va a sacar de eso. Pero bueno, cada quien con su opinión. Yo lo invito a que dé su opinión con respeto y mientras tanto también puede pasar a disfrutar de un buen café. ¿Y eso cómo lo hace? Pues ordenándolo al WhatsApp 73 75 71 69. Aquí tenemos el número en pantalla. Miren, Cafecito Caporal, que ya casi es el 10 de mayo. Prepárele un pedido especial a su mamá, a su mamacita, y le va a llegar hasta la puerta de su casa. Ordene escribiendo al WhatsApp o mandándome un audio al número 73 75 71 69. Todos los días enviamos pedidos y como todos los días también les recuerdo que activa la campanita para estar bien informados. Saludos.